del coronel Velázquez, ¿sí? Pero evidentemente sin el carácter testimonial tan interesante que le da, más bien desde un punto de vista civil, si quieren, por la institución, ¿no? Analizar el mismo tema, es decir, todo el asunto del armamentismo o de las compras de armas, por ponerlo mejor, durante el gobierno del general Velasco Alvarado. En los textos académicos sobre el periodo normalmente se trabaja poco o se menciona a la pasada ese tema de las compras de armas, y eso hace que en vez de analizarse el tema se asuman generalmente lugares comunes, ¿no? La idea de comprar armas en la Unión Soviética, esta idea que ha mencionado ya el coronel, que estuvo en muchos medios de la época, de que incluso está armando para la revancha inmediata, digamos, contra Chile, ¿sí? Pero creo que si tratamos de medir con algunos indicadores qué es lo que pasa acá con Velasco, podemos descubrir algunos aspectos interesantes de dónde viene y hacia dónde va este tipo de compras, ¿no? Para eso creo que una buena forma de medir intención en política, es decir, de ver hacia dónde va un gobierno, cuáles son sus prioridades, es mirar qué cosa pasa con el gasto, ¿sí? Porque a más gasto, la intención o la importancia de un tema parecen más claros y evidentes. Para eso he traído algunos gráficos. Miren más o menos cuánto se gasta anualmente en compras de armas. Y lo que quisiera llamar la atención es que en la tendencia de este periodo de 20 años que va del 61 hasta el 80, lo que se puede ver es que la subida, la primera gran subida en el presupuesto de compras de armas no viene recién con el gobierno de Velasco, sino viene a mediados más o menos del primer gobierno de Belaúnde, que es cuando la Fuerza Armada, previendo cosas que le ha mencionado ya el coronel, es decir, mantener un grado de disuasión adecuado ante la imposibilidad de comprar en los Estados Unidos, se presiona por aumentos presupuestarios y estos son concedidos por el gobierno. En realidad, bueno, Belaúnde en esa época era un gobierno bastante débil, entonces requería mantener el apoyo de la Fuerza Armada. Y esta es la época, 67 más o menos, en la cual se compran la primera vez que se compran los famosos aviones Mirage, que nos llevaron a tremendo lío con los Estados Unidos, e incluso paralizaron créditos que este gobierno del primer Belaúnde necesitaba desesperadamente. Entonces creo que es interesante esta subida en la época de Belaúnde, muestra la prioridad que tenía, o en todo caso la capacidad de la Fuerza Armada en aquel momento para buscar y conseguir presupuesto. Si seguimos un poco más en los años, podemos ver que en el gobierno de Velasco es más o menos la misma cantidad de lo que se gasta en compras de armas. De hecho, con Belaúnde se había concedido un decreto por el cual se garantizaba un monto anual destinado exclusivamente a este fin. El siguiente pico, la siguiente subida, digamos, en este proceso, recién llega con Morales Bermúdez. El gran pico de, si quieren, armamentismo peruano en el periodo viene hacia el año 77, ¿sí? Que es cuando llegan, por ejemplo, los aviones Sukhoi, lo que mencionaba el coronel, los Antonov, por ejemplo, o cuando se crea también la aviación del ejército, esos escuadrones de helicópteros. Es decir, acá las compras de armas son más fuertes con Morales Bermúdez de lo que habían sido con Velasco, ¿sí? Si es así, y si esto parece demostrar las cifras, por favor, una más. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que se han equivocado acá los observadores? Si no existe tal armamentismo, ¿de qué estamos hablando? Esta es otra muestra de datos, pero esta de acá no está basada en el análisis del presupuesto nacional, sino que esta de acá es elaborada por una organización sueca que se llama el CIPRI, la cual evalúa desde afuera qué armas compran los países en general de todo el mundo, y lo que hace es cálculos de más o menos cuál sería el valor de mercado de las armas que se importan. Es decir, ellos no saben cuánto se gastó de verdad, cuánto costaban las armas, sino que más o menos estiman. Esto es todavía más claro para casos como el Perú, que no publican abiertamente ese tipo de información. Entonces, en este cuadro de acá sí se ve, o sí es aparente, la subida en compras de armas en el gobierno de Velasco, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es la disparidad acá? ¿Por qué tenemos dos series que parecen ser tan distintas? Por favor, una más. Este tercer cuadro muestra los proveedores de armas del Perú más o menos por quinquenios. Acá se puede ver cómo del predominio de los Estados Unidos anterior al primer gobierno de Belaúnde pasamos o crece radicalmente las armas de origen francés, lo cual tiene un costo alto. Acá el coronel ha mencionado el alto costo de los tanques franceses, en este caso vemos el costo de los aviones, de los cazas franceses, y que eso incide y eso explica esa subida presupuestal con Belaúnde. Con Velasco lo que tenemos es la aparición y crecimiento de la Unión Soviética como proveedor. ¿Qué ocurre acá? Que lo que me parece que ocurrió en esta época no es que se gastó más en la época de Velasco, sino que entre los límites presupuestales que ya más o menos estaban planteados desde la época de Belaúnde, se trabajó por un uso mejor del dinero y cómo, aprovechando las oportunidades que la Unión Soviética brindaba en términos de créditos blandos, en términos de menores costos, ¿sí? Y esto explicaría por qué parecemos tener tantas armas cuando el presupuesto no ha subido. Vale la pena recordar acá que hay que tener en cuenta que un gobierno, así sea el gobierno de la Fuerza Armada como lo era este institucional, no es que tenga un solo punto de vista o un solo criterio, sino que distintos sectores, por ejemplo, distintos ministerios, cada uno puede estar comandado por un militar en actividad, tienen distintos requerimientos y cada uno pugna o puja por tener mayor presupuesto, como pasa hasta el día de hoy. De eso no se escapa el gobierno militar. Entonces la misma Fuerza Armada también se convierte dentro de un gobierno militar en uno más de los actores que pujan y que buscan parte o una tajada mayor del presupuesto. Creo que en la época de Velasco no podemos identificar una tajada notablemente mayor presupuestaria, porque las prioridades van por otro lado. Las reformas emprendidas por Velasco en el camino por buscar el desarrollo del país, por sacarlo del atraso, sacarlo de la desigualdad, son reformas que no son baratas. Un profesor mío en la universidad decía algo así como: son reformas que necesitan presupuesto tipo Arabia Saudita, digamos, para que sean llevadas hasta las consecuencias, ¿no? Entonces los requerimientos, sobre todo de divisas, son altos en varios sectores. Piensen nada más, por ejemplo, en la minería. Que el Estado asuma la minería implica tecnología, técnicos preparados, implica inversión fuerte, ¿sí? Y eso evidentemente no viene barato. Entonces creo que lo que habría que mirar acá al estudiar el tema de pretendido armamentismo es cómo se toman ese tipo de decisiones respecto a qué se compra, cuánto se gasta. Y acá hay que distinguir: cuánto se gasta se define a nivel de gobierno, en pugna con los demás sectores, ¿sí? Se llegan a acuerdos, se negocia, en fin, pero lo que se compra, y creo que eso vale para casi todos los sectores y especialmente para la Fuerza Armada, queda más o menos a criterio de cada uno de ellos. Y es por eso que acá hay que tener en cuenta el papel protagónico de General Mercado Jarrín, que ya siendo canciller o habiendo sido canciller es uno de los protagonistas de la apertura hacia el bloque socialista de la Unión Soviética, y eso da la posibilidad de ir a buscar ahí armas y otro tipo de ayuda técnica. Ahora, en relación a por qué se da esta búsqueda, normalmente la idea suele ser como ver esto de acá como reacción a Pinochet. Creo que si hilamos un poquito más fino quizá ahí, se podría ver como los contactos con la Unión Soviética, incluso la visita a Lima de altos mandos militares soviéticos, viene del año 72 por lo menos, ¿sí? No es que eso recién aparece a partir de septiembre, sino que ya viene de antes. ¿Por qué? Porque si bien Chile todavía está bajo el gobierno de un presidente, si quieren, amigo del Perú, cercano al gobierno de Velasco, es claramente un gobierno inestable. Entonces, en calidad de prevención del futuro, en calidad de disuasión, ya la política de compras estas de armas empieza antes de la caída de Allende. Pero bajo esos límites presupuestales que tenemos, lo que se hace es buscar esas otras fuentes, en este caso la Unión Soviética, para un poco sacar de la vuelta a tus limitaciones. Recién el aumento vendría insisto, con Morales Bermúdez. Ahora, si es preparación para el ataque o es disuasión,
Hay, por ejemplo, en los años 90 se publicaba en la República una serie de artículos que se llamaban el día que íbamos a atacar a Chile o algo así. Y los rumores sobre el ataque a Chile inminente son hasta el día de hoy frecuentes. Lo que me parece ahí es que la prioridad va por el lado primero de las reformas internas del país. Y en segundo lugar, que el tema con Chile sí pudo haber llegado a mayores, pero no tanto en función a una agresión plana y digamos directa, por lo menos en ese periodo, sino en función a posibles riesgos que el gobierno ve. El coronel ha mencionado el tema de la cercanía entre Pinochet y el gobierno de Banzer, ¿sí? El famoso a veces Echaraña, que ellos se encuentran en la frontera entre Chile y Bolivia, muy cerca al Perú, ¿no? Se abrazan, que da inicio a negociaciones sobre una posible salida al mar para Bolivia, las cuales en toda probabilidad implicarían territorios que habían sido peruanos y que por el tratado del 29 Chile tendría que haber consultado al Perú sobre cualquier traspaso de soberanía sobre esos territorios. Eventualmente lo hace, ¿sí? Pero existía la posibilidad de que hubiera un arreglo o un acuerdo a espaldas del Perú, lo cual se vería lesivo a los intereses peruanos y sería pues una afrenta a la norma nacional en un gobierno que es claramente nacionalista. Entonces eso de ahí probablemente se hubiera terminado en una guerra, ¿sí? Pero no creo al menos que en este primeros 7 años del gobierno militar hubiera claramente ya un cronograma de cuándo se debería atacar Chile. En todo caso podría haber sido, si es que está en los planes, que como he mencionado claramente que recuperar Arica pues no está lejos nunca de las mentes de muchos peruanos en realidad, ¿sí? Pero creo que en todo caso venía en el orden posterior. Y quizá una prueba ya no cuantitativa sino cualitativa de esta argumentación es que cuando uno analiza lo que se compra, ¿sí? Han tenido en cuenta tanto la doctrina soviética como la experiencia de las guerras de Medio Oriente, en la cual ejércitos árabes, Egipto y Siria usan ese tipo de armas. Pero si uno mira lo que se compra solamente en la época de Velasco, no Malas Bermúdez, solamente en la época de Velasco, se tiene un montón de tanques, los T-55, ¿no? Llegan más o menos a 300 aproximadamente, ¿ya? Pero hay otros aspectos de la doctrina soviética que no son, digamos, incorporados o aplicados. Por ejemplo, solamente un ejemplo para no aburrir un poco con esto. En el caso soviético, en la Unión Soviética es muy importante la superioridad del fuego, de artillería. Entonces, si tú ves cómo se armaron los ejércitos egipcio o sirio, tienes muchísimos tanques, pero también muchísimos cañones, mucha artillería. En el caso peruano, si bien sí se compran cañones, los números son muy reducidos comparados con la cantidad de tanques que se compran. Entonces me parece que ahí hay un cierto desbalance que no iría de la mano con la planificación de un ataque. Que eso sí ocurre en el caso de Egipto, que en Egipto están planificando recuperar lo que han perdido frente a Israel y atacan en el 73 en la guerra de Yom Kippur, ¿sí? Entonces creo que va más por el lado disuasivo y efectos como una parada militar imponente con tanques que son superiores a cualquier cosa que haya en el continente en ese momento, en Latinoamérica por lo menos, ¿ya? Es de un valor disuasivo bastante grande, ¿sí? Entonces creo que al trabajar temas como el de si uno se arma o si uno desea atacar a otro país y todo esto, hay que evitar caer en algunos lugares comunes, hay que evitar ver el gobierno como una unidad, como un único actor, con una sola mentalidad y una sola finalidad, sino más bien mirar cómo dentro de cada gobierno hay distintos grupos de interés, hay distintos bloques, cada uno empuja no necesariamente desde el mismo lugar, ¿sí? Y no tomar, digamos, por ejemplo, número de tanques como expresión clara, directa de política de agresión, ¿no? Sino que hay que intentar ir más fino, que es lo que he tratado de hacer un poco con esta ponencia. Gracias.